Experiencia de Dios en el libro de la vida de Teresa de Jesús, que nos va a exponer el padre Ciro García, a quien tengo un especial y verdadero gusto en presentar, porque hemos tenido tantas ocasiones de encontrarnos en su vida docente y académica aquí en Burgos. Es bien conocido por todos los que en esta región hemos tenido contactos entre las facultades, ¿no? Él es catedrático, doctor en Teología Espiritual por el Teresianum de Roma, catedrático de Teología Dogmática en la Facultad de Teología del Norte de España de Burgos, desde el año 68 hasta el 2010, ininterrumpidamente, ¿no? Y actualmente es profesor emérito en el Teresianum en Roma. Ha impartido en la docencia las principales materias han sido la teología espiritual, la antropología teológica, la soteriología, la historia de las religiones. Ha impartido diversos cursos en el Teresianum y en otras facultades de teología y institutos de espiritualidad de Europa y de América. Entre otros cargos académicos y responsabilidades que ha tenido, ha sido decano de la Facultad de Burgos entre el año 91 y 94, vicedecano posteriormente entre el 2006 y el 2009, director del Instituto de Vida Religiosa entre el 2003 y el 2010, y entre las principales publicaciones, que solo puedo mencionar algunas para no prolongarnos: Las corrientes nuevas de teología espiritual, en el año 71, Antropología teológica, gracia y virtudes, del año 83, Antropología teológica y espiritualidad, del año 85, San Juan de la Cruz y el misterio del hombre, del año 90, Santa Teresa de Jesús, nuevas claves de lectura, en el año 98, Teología espiritual contemporánea, claves y perspectivas, y un largo etcétera de obras que, en fin, renuncio a exponer, pero bien, todos conocemos su competencia bien probada en sus escritos y en sus intervenciones. Así que nos disponemos a escuchar con mucho gusto al padre Ciro. Bienvenido. Gracias por la amabilidad de estas palabras y gracias por la invitación, y decirles que me siento aquí casi como en mi casa, muy a gusto y contento de estar con ustedes. Quiero comenzar destacando la memoria de las facultades de Teología y Filosofía de Letras de la Universidad de Navarra a la doctora Teresa de Jesús, Pamplona, 1971, en la que se evocan en apretada síntesis las razones teológicas de este doctorado y recoge los tres grandes testimonios sobre el libro de la vida de San Juan de Ávila, del teólogo Domingo Báñez y del editor Fray Luis de León. Son razones teológicas que tienen que ver con nuestro tema. Quiero hacer igualmente referencia a los artículos del magnífico diccionario de San José María Escrivá de Balaguer, 2013, concretamente a las voces de contemplación y mística que rozan el tema de nuestra exposición. Dentro de este marco voy a centrarme en la presentación del libro de la vida tal como queda reflejada por la misma Teresa en su breve introducción y en su brevísimo epílogo del libro. Para conocer un libro hay que conocer primero cuál es la intención del autor, que aparece en la introducción y lo que se ha propuesto después en el epílogo. Son dos breves referencias a Santa Teresa, al libro de la vida, que nos dan a conocer qué es lo que ella quiere enseñarnos. Relata el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho. Refleja la franja religiosa más profunda de su vida y dentro de ella el filón de experiencia mística aludida con el vocablo mercedes que el Señor me ha hecho. Es el libro más personal y más vivo, dinámico y comunicativo que ha salido de su pluma, el que mejor la identifica y mejor nos la presenta. En él, dirá en el epílogo, en la carta de envío al padre García de Toledo, en él va mi alma. Divido la exposición, mi intervención, en tres partes.
según un esquema que no sé si se han distribuido, pero es lo mismo, es muy sencillo. En una primera parte describo la vida desde el punto de vista del relato de la experiencia, de modo que constituye la originalidad del libro de la vida. En una segunda parte trato de abrir nuevas claves de lectura, que es más en sintonía con la sensibilidad actual, pero sobre todo con la sensibilidad evangélica. Vimos la enseñanza, la doctrina de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de los grandes santos, es el Evangelio sin glosa, es lo que más llega. Entonces, este será el segundo punto, que titulo Clave pascual y cristológica de lectura. Y un tercer punto es la valoración teológica de la experiencia teresiana. La valoración teológica de la experiencia teresiana, es decir, la valoración que han hecho los teólogos de su tiempo y la valoración que hace la teología de hoy. Este acercamiento pienso que es muy iluminador. Y he escogido este tema, cuando me han pedido para esta intervención, un tema, yo he escogido el tema de la experiencia de Dios porque es un tema de diálogo, fuerte diálogo, con la teología de su tiempo y de fuerte diálogo con la teología de hoy. Decimos que el libro de la vida, iniciando, por lo tanto, nuestra exposición, es un libro vivo, pionero y enormemente revelador. Dice Víctor García de la Concha, presidente de la Real Academia de la Lengua, el libro más personal de toda la literatura española. Y esto tanto por su originalidad expresiva como por la significación de su mensaje, que ha tenido y tiene, y cada vez más, muchas lecturas a lo largo de la historia, que está considerado en cierto punto o en cierta manera como una forma revolucionaria de vivir la condición femenina, feminismo hoy. Y en fin, otro aspecto destacado, característico de este libro, en este sentido, es que marca, por decirlo así, es el inicio de la subjetividad moderna. He desarrollado este tema en otro libro, un artículo sobre la subjetividad, problema de la subjetividad moderna y la respuesta que Teresa de Jesús da a este problema. Por otra parte, estamos ante un libro íntimo, confidencial, secreto, escrito con voluntad de reserva y anonimato. No aparece el título, ni el nombre de la autora, ni el de ninguna otra persona, fuera de San Pedro de Alcántara, que ya había muerto, y de San Francisco de Borja. Y que estas omisiones son conscientes e intencionadas. Teresa, a pesar de todo, de ser una gran comunicadora, quiere pasar desapercibida. Y sin embargo, tiene un deseo enorme de comunicarse. A pesar de que encarece el secreto y protesta de que escribe por mandato, etcétera, etcétera, lo dice tantas veces, y se ha subrayado en la primera conferencia, en la segunda, mejor dicho, doctor Escudero,
no puede disimular que lo hace con actitud de verdadera escritora, con afán de comunicación. Y es, en definitiva, no son los superiores, es Dios mismo, en última instancia, quien la apremia a que tome la pluma. Y lo hace, dice, por obedecer al Señor, que lo ha mandado. Y lo hace para engolosinar las almas de un bien más alto. Famoso texto, frase, dicho de Vida 18:8. Y más claro aún, para consuelo de almas flacas, como la mía, que no desespere. Le brota de todas las partes el anhelo de hacerse leer, tan necesario al escritor como el viento a la vela. Por eso el libro de la vida no puede ser considerado como una simple cuenta de conciencia, sino como lo que es en verdad, un libro entre los libros de espiritualidad de todos los tiempos, con una gran eficacia comunicativa, un libro que hay que leer, siempre, y un libro cuya actualidad no pasa nunca. Y yo diría que hoy es mucho más actual que nunca, porque las perspectivas enormes que se abren de estudio y de lectura son enormes. Sabemos también que la teología teresiana, y esto hace que tenga un atractivo especial, está configurada en forma dialógica, epistolar. Habla como escribe, escribe como habla, como una carta. Es una carta dirigida al dominico Padre García de Toledo, al que se dirige siempre con el apelativo epistolar de vuestra merced, nunca le nombra. Junto a ese concreto corresponsal van apareciendo otros destinatarios, sus monjas y cuantos aspiran a recorrer el camino místico. Esta característica del libro confiere al texto teresiano un valor eminentemente revelador. Es un libro revelador, en el sentido casi bíblico de la palabra, evangélico. Lo convierte en una historia de salvación, como lugar en el que sucede la palabra de Dios, tanto por su dimensión teofánica, manifestación del misterio vivido, como por su dimensión teológica, intento de la comprensión de la fe. Por lo tanto, puede calificarse un texto de naturaleza bíblica, y esto fundamenta la interpretación que nosotros tratamos de hacer en el segundo apartado que ya he anunciado. Su contenido evangélico, en el que se nos transmite la buena noticia de una experiencia pascual, semejante a la de los apóstoles. Es un libro de experiencia, habla por experiencia, como todos los místicos. Habla de y por experiencia. Escribe desde vivencias personales, que en ella adquiere multitud de modulaciones. Son tantas y tan variadas las experiencias de Teresa de Jesús, descritas en la vida. Dígolo porque sé por experiencia. No diré cosa que no lo haya experimentado mucho, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, señalo aquí, subrayo, pero no lo desarrollo, el entronque, lo que ya he aludido anteriormente,
el entronque del libro de la vida con la modernidad renacentista. No se parte de unos principios teóricos, sino que al hilo de su propia experiencia enhebra toda su escritura para convertirla a la vez en mistagogía, en camino de experiencia para otros. Su afán de comunicar, de engolosinar, de iniciar. Es una mistagoga. La experiencia es un concepto que a veces se nos escapa, ¿no? Tan variado, tan rico, no fácil de precisar, pero sobre esto hay muchos estudios. La experiencia es un conocimiento directo, sabroso, de sapere, saborear, en que se llega a saber algo no por noticia externa, sino por haberlo vivido o padecido en el propio ser. Es un conocimiento que llaman los teólogos teopático, los teólogos y los espirituales y la historia de la espiritualidad. Es teopático, en el que la realidad de Dios es padecida más que sabida, patience, más que distance, padecida. Este concepto de experiencia es un concepto de experiencia que surge en la historia de la espiritualidad con el ser de Dionisio y que ha pasado después a todos los autores y que Santo Tomás mismo hace suyo. Entonces, digamos que desde este punto de vista, el libro de la vida se convierte en una especie de mapa de viaje de un viejo explorador de selvas vírgenes, con planos, notas, avisos, que aspiran a llevar al lector hasta donde ella misma ha llegado. Es decir, gracias a ellos, a estos mapas, podemos ver el itinerario de su propia experiencia, las etapas de su propio camino. A continuación, recojo los textos fundamentales. Claro, porque hablar de experiencia, ¿por dónde están los textos fundamentales? Y esto está ya pues bastante estudiado. Yo lo recojo, Diccionario de Teresa de Jesús, cuyo director es padre Tomás Álvarez, publicado en Monte Carmelo, 2002, páginas 444. Allí habla, solo los cito, pero claro, no podemos desarrollarlos, aunque aquí están desarrollados. Son el libro Vida 9, de hablar de la conversión, experiencias fundamentales. Segundo, Vida 10.1 y 18.5, la primera experiencia teologal, sentimiento de presencia de Dios. Tercero, Vida 26.6 y 27.2, una experiencia eminentemente cristocéntrica. Olvidemos el famoso capítulo 26, que habla de la experiencia de la humanidad de Cristo, donde se ven verdades y que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer de manera que no se puede olvidar. Vida 27, 39 son las primeras gracias trinitarias y Vida 40, es todo el recorrido, es la connaturalidad entre el sentido último de la Sagrada Escritura, escondido a la inteligencia humana y revelado a los perfectos. Un capítulo 40 maravilloso, denso, rico, donde cito esta frase, texto de Teresa. Ay, hija, que pocos me aman con verdad, que si me amasen no les encubriría yo mis secretos. ¿Sabes qué es amarme con verdad?
entender que todo es mentira lo que no es agradable a mí. Con claridad verás esto que ahora no entiendes en lo que aprovecha a tu alma. Esta imagen de Cristo, de verdad, queda esculpida en su vida, como en un espejo. Y aquí tenemos, en esta imagen, el germen del castillo interior. De aquí parte. Tenemos aquí, todavía manteniendo en este nivel de la experiencia, un tercer apartado donde hablamos de la experiencia, la doctrina. Luego he hecho hincapié en esto por razones obvias que voy a decir. Quiero referirme en este apartado al que fue general de la orden, el anterior general de la orden, y hasta hace poco provincial de los carmelitas de la provincia de Navarra, padre Luis Aróstegui. Profesor, escritor, pensador y gran impulsor del pensamiento teresiano. He de decir, como una anécdota interesante, que el impulsor de todos los estudios teresianos que se están haciendo ahora ha sido él, el programador, el que ha programado, siendo general. Yo he tenido la suerte de trabajar muy íntimamente con él y con otra comisión para preparar esa programación de la preparación al 5º centenario. Y por eso yo le quiero recordar aquí, y estoy muy agradecido, y debemos a él tantas cosas, ¿no? Vamos a ver lo que él nos dice sobre esto. Porque él es profundo, es claro, es diáfano. Él nos propone, aunque esta frase es más bien, así la he interpretado yo, su exposición, él nos propone una experiencia a contraluz de los grandes fenómenos místicos, un poco lo que decía profesor Sesé. Al contraluz de los grandes... No quiere decir que todo sea fenómeno místico, gracias extraordinarias. Y la pone también en paralelo con otras experiencias que pertenecen a la naturalidad de la vida. Bien. Y cita aquí un texto de estas experiencias y dice, palabras textuales de Luis Aróstegui: el texto es un ejemplo de la humanidad de Dios y de humanismo en la concepción de la persona humana. Así entendería ella la miseria que era si le faltara el Señor, que no había seguridad mientras vivimos en esta carne, historicidad. El valor de esta guerra, de ahí conoció Teresa que tenía lástima el Señor de los que vivimos en este mundo. Experiencias de sequedad y de ausencias, esa contraluz de las grandes experiencias. Otras veces anda el alma como necesitadísima, diciendo y preguntando a sí misma: ¿dónde está tu Dios? Frase del salmista. Y la frase de Nietzsche. No, ciencia Gaya. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Bien. Dice, bueno, y es en este contexto donde habla de la determinación a llevar camino de cruz desde el principio y no dejar caer a Cristo con la cruz. Es una palabra mística esta, fuerte, fuertísima. No dejar caer a Cristo con la cruz. Ninguna, dice Aróstegui, ninguna de sus extraordinarias experiencias la supera. Y después, el último punto que él destaca es la experiencia en la naturalidad
de la vida ordinaria. Al hilo de estas consideraciones, hace hincapié en la naturalidad de la vida ordinaria. Las descripciones de la santa parecen crear un mundo humano y cristiano aparte de sí mismo, sublimado, lejos, ajeno, aparentemente ajeno al resto de la vida. De hecho, para los lectores, para muchos lectores, el peligro de la abstracción de la vida mística, de la vida real y terrena de cada día, es una tentación y es una realidad y es un peligro indudable, ¿no? Y una realidad indudable a veces. Sin embargo, nada más lejano de la experiencia mística teresiana. Su vida mística es una inmersión en la vida ordinaria. El libro de las fundaciones y de las cartas atestiguan la autenticidad y veracidad con que ella se sumerge en la realidad de la vida. La realidad de la mística es realidad espiritual, no espiritualista. Lo ha expuesto muy bien en la anterior conferencia, doctor Sese. Y pasamos al segundo punto, donde tendremos que ir un poquito más deprisa, ¿no? La clave pascual y cristológica de lectura. Aquí se puede rehacer la lectura de esa clave, pues es muy interesante, pero daremos algún apunte, ¿no? Últimamente, y lo hago en plan narrativo, no hago en plan, digamos, pues teológico, doctrinal, plan narrativo. El que quiera profundizar ahí, pues tendrá que ir a estos estudios. Últimamente, los especialistas teresianos han propuesto como hermenéutica del libro de la vida su interpretación pascual y cristológica. El profesor de teresiano, actualmente, carmelita, padre Aniano Álvarez Suárez, siguiendo el camino mistagógico del cristiano en la iglesia primitiva, señala 3 etapas de la experiencia teresiana: la prepascual, la pascual y la pospascual. Bien, ya desde esa perspectiva va evocando su infancia, su adolescencia, una adolescencia con la afirmación de los valores inmanentes y trascendentes, el camino que ella busca, el camino de la sabiduría, de la luz, de la sabiduría patrística, que busca la lectura de San Jerónimo, de San Gregorio, San Agustín, el ejercicio de la interioridad, Francisco de Osuna, etcétera, etcétera. Y finalmente, 2 subrayados sobre esta configuración con Cristo, experiencia pascual, que tiene como 2 aspectos. Uno es la iniciación y configuración de la experiencia con Cristo, que viene narrada en los capítulos 11, 22, de los capítulos donde ella abre ese largo paréntesis dentro del relato de su vida para explicar los grados de oración. Pero ¿por qué lo hace? No lo hace con fines didácticos simplemente, sino pedagógicos, mistagógicos y teológicos. Es decir, lo hace para entenderse a sí misma y para que le entiendan mejor los confesores. O sea, porque ya había comenzado a recibir un torrente de gracias místicas. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre? Es entonces cuando ella despliega ahí en esos capítulos ese tratado de oración para darse a entender el símil del huerto y el modo de regar el huerto. La celebración de la vida en Cristo es una progresiva manifestación en ella de los misterios
que encarnan la obra salvífica en la Iglesia y que son pues, los capítulos a continuación de este tratado de oración, capítulos 23 al 31. Y siguiendo en esta perspectiva de lectura pascual y cristológica, quiero insistir en otro autor reciente, también carmelita, seguro que todos conocerán, profesor en Comillas, Secundino Castro. Somos compañeros, todos estos somos... entonces yo me hago portavoz de su mensaje aquí y de sus reflexiones, y hemos coincidido muchas veces en celebraciones y congresos, semanas de este tipo, y hemos hablado de esto. Entonces, el padre Secundino Castro, profesor en Comillas, hasta ahora profesor emérito, desarrolla la misma clave hermenéutica pascual y cristológica desde una perspectiva bíblica más amplia, que engloba magníficamente los grandes temas del pensamiento bíblico, o quizás mejor sus estructuras. Y él habla de su experiencia como un éxodo como la historia del éxodo del pueblo de Israel, de la antigua alianza. Va todo en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito. Un éxodo de su vida familiar, de sus aventuras de la juventud, hasta el esplendor del Carmelo. Es un ascenso, este primer éxodo, dramático, agónico, hacia la montaña de Elías, hacia la cima del Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz. Y cuando ya ha alcanzado la meta, una enfermedad la fuerza a emprender un viaje de búsqueda, de curación, que todos conocemos y sabemos. Teresa de Jesús, dice Secundino Castro, siempre errante, como su pueblo, y siempre descubriendo en los caminos nuevos semblantes de Dios. Y al hilo de este éxodo explica las noches teresianas, que es un tema que no está muy desarrollado. Ahora comienza a estudiarse, está muy desarrollado San Juan de la Cruz, siempre el punto de referencia sobre las noches oscuras siempre ha sido San Juan de la Cruz, pero es que Santa Teresa no le da la zaga. Entonces ella tendrá que pasar muchas noches oscuras, estas noches oscuras que va a traspasar de fulgor divino Fray Juan de la Cruz. Fray Juan de la Cruz ha vivido con ella estas experiencias de noche oscura, como ha vivido con ella la experiencia del matrimonio espiritual. Y por eso, de manera que lo que escribe después San Juan de la Cruz en la llama de amor viva, dirá qué cosas, y el cántico espiritual hace dos alusiones, qué bienes ha dejado escritas estas cosas la Madre Teresa. Esto lo dice después de haber muerto ella. Y es una de las razones, que mueve a San Juan de la Cruz, juntamente con Ana de Jesús, a procurar por todos los medios la publicación de las obras de Santa Teresa, que al cabo lleva a término Fray Luis de León en la edición Princes 1588. Bueno, pues vamos a dejar de lado todo esto de las noches, pero sí recoge un poco con unas nuevas perspectivas, nuevas estructuras, nuevas vocablos, esta experiencia teresiana que también es muy de nuestros días, ¿no?
él insiste que la conversión, el hecho de Teresa, o el proceso de su conversión, fue como el paso a la nueva economía cristiana. Hasta entonces Teresa había vivido en la economía del Antiguo Testamento y lo prueba muy bien. O sea, no son palabras lanzadas a vuelo, lo prueba muy bien, ¿no? Pero claro, no podemos descender a ese análisis. Su experiencia de conversión representa el paso a la nueva economía cristiana que pone el acento no en las obras, sino en la gracia. Es decir, la conversión de Teresa supone la conversión o el descubrimiento del Evangelio de la gracia. Y a partir de ese momento, Teresa alcanza, digamos, se lanza por el camino de la mística, etc. Jesús se fue haciendo cada vez más presente en ella y esto le hizo temer unas experiencias muy fuertes, como ya ha estado puesto de relieve aquí, y lo obligó a ir confrontando su experiencia con diversas personas que no acertaban en la etiología, la causa de sus vivencias. Siguen años en que Teresa oye palabras misteriosas, expresiones cortas, de hondo sentido, sabor bíblico. Sus palabras son obras. Es así, cierto, que muchas veces me acordaba de cuando el Señor mandó a los vientos que estuviesen quedos en la mar, y así decía yo, ¿quién es este que así lo obedecen todas mis potencias y la luz a tanta oscuridad en un momento? Son palabras, por lo tanto, de sabor bíblico, palabras llenas de espíritu de vida, que dan luz. Sí, hoy me escucha la palabra de Dios, va por ahí, la luz pascual. Una breve alusión a la experiencia pentecostal. Digamos que esta experiencia pascual, aquí son la experiencia pascual que tienen los discípulos después de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Pero queda la experiencia pentecostal. Y aquí esta experiencia pentecostal queda encerrada y descrita y muy bien expuesta en los capítulos últimos de la vida, capítulo 27, 40. Leo un texto del padre Tomás Alba, el gran teresianista, en que todos nos inspiramos, y que, bueno, es la fuente, no la fuente, el origen de toda esta nueva hermenéutica del mensaje de Teresa de Jesús. El padre Tomás Álvarez resume estas experiencias, los últimos capítulos, en estos términos. Destacan las cristofanías. De ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura. No cito los capítulos. La pentecostal. Fue grandísima la gloria de este arrobamiento. Las gracias eucarísticas. Las gracias trinitarias, que culminan en la experiencia de Dios verdad y Dios amor. Y vamos finalizando. Sí quiero hacer una alusión a la carta de envío del libro de la vida, pero no decimos que no lo escribió para nadie, ni se ve. Ella siempre ha pensado desde el principio, y no se le ha quitado esto a nadie de la mente, de hacérselo llegar al maestro Ávila, San Juan de Ávila, doctor San Juan de Ávila. Siempre. En su mente, el destinatario era Padre García de Toledo, hemos dicho, ¿no? Entonces, el Padre García de Toledo tenía prisa en ver el libro y lo urgió para que se lo enviase. Y a través de ahí, pues llegaría al maestro de Ávila. Por lo tanto, el destinatario, esto es lo que dice la carta de envío,
Eso es un pequeño epílogo y después una carta a su amiga doña Luisa de la Cerda. García de Toledo, ¿quién es? Bueno, el contenido de la carta es ante todo el envío del libro, la encomienda de su transcripción, quiere transcribirlo, trasladarlo para un ulterior envío al maestro Juan de Ávila, sin que lectores intrusos reconozcan su letra y autoría. Antes ha confesado su sonrojo al verse retratada en ese texto. Luego hace el refrendo de cuanto ha escrito en él. No se retracta de nada, lo somete todo al lector censor. Y por fin cree en la autoridad o servicio espiritual de ello. Y esta es la consigna. Dese prisa a servir a su majestad, para García de Toledo. Dese prisa de servir a su majestad para hacerme a mi merced, pues verá vuestra merced, por la que aquí va, cuán bien se emplea en darse todo, como vuestra merced ha comenzado, a quien tan sin tasa se nos da, sea bendito por siempre. Y abordamos el último punto, ya muy rápidamente, porque es un tema también muy estudiado. Yo mismo tengo por ahí bastantes escritos y libros en este sentido, sobre todo muy estudiado. Nos referimos al diálogo teológico entre teología y espiritualidad, mística y teología, experiencia y teología. ¿Quieren que les diga mi opinión y mi convicción? Primero, antes que nada, y después ya puntualizamos algún punto. Que ese es un camino largo, después del divorcio que se ha creado, entre la ruptura entre teología y mística, que se remonta al siglo XIV-XV, que llega, digamos, a su culmen, a una situación realmente antagónica en el siglo XVI, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y toman caminos, digamos que a partir de ahí la teología, la espiritualidad, la mística, toman caminos diversos y separados. Hoy se ha comenzado, dichosamente, el camino de vuelta, ya hace muchos años. Yo digo que esto se ha comenzado ya en torno al Vaticano II y que se han dado grandes pasos y que hoy no se puede hablar de una oposición, ni tampoco decir, bueno, es que la teología, la misa, es locus theologicus, es algo más. Yo creo que se está tratando de superar la ruptura entre teología y mística, que tantos males funestos han sido causados para ambas en estos siglos pasados, ¿no? Y de manera que hoy se tiende a una teología más mística, más experiencial, más espiritual, una teología espiritual, y por otra parte a una mística, a una experiencia, a una espiritualidad más teológica. Bien, de esto hay bastante escrito y por ahí yo he tratado de seguir, y con esto digo, mi propio testimonio, en mi camino, en mi enseñanza y mi docencia y mi investigación en estos últimos años. Y estoy ahí ahora, metido ahí en ese... envuelto ahora en una atmósfera que no pensaba yo, en un ambiente, en un horizonte como es el romano, donde digamos que todas estas realidades son mucho más vivas. A lo mejor a Santa Teresa no la conocen tanto, pero que esta realidad es mucho más viva que aquí. Y estoy ahora en este momento participando de lleno en ello. Bueno, pues yo creo que con esto vale decir, tener en cuenta el divorcio entre mística y teología. A esa luz hay que ver la experiencia que tiene Teresa, más que nada confrontación con los directores espirituales, con los teólogos. Curiosamente, los directores eran los grandes teólogos, Domingo Báñez, etc. Entonces, es interesante esto. El libro de la vida, el censor, cuando después saben que esto ya no podemos entrar ahí, ¿no?
que sabemos que en ese camino que emprende el libro de la vida, al padre García de Toledo, pasa a María Luisa, con el propósito, con la encomienda de que lo lleve al maestro Ávila, pero se hace la remolona, y entre tanto pues lo van leyendo, ¿vale? otros lectores, y no quieren desprenderse de él. Llega también a la princesa de Éboli, de Alba, ¿no? Lo mismo. Y total, que en ese momento en que el libro estuvo ahí desde que se escribió hasta el año 75, 1575, por una tensión, enemistad que hubo entre la duquesa de Alba y Teresa de Jesús. Bueno, pues la primera lo delata la Inquisición. Pero la Inquisición, yo digo que la Inquisición, y se lo he oído al padre Tomás esto el año pasado, estaba custodiado, no censurado. Custodiado. No han corregido nada. Y el veredicto, digamos, más fuerte que hay respecto de los censores es de su amigo y confesor y gran teólogo, Domingo Báñez, Dominico. Y dice que lo respetaba y que el más le había cautivado el libro. Pero pone una pequeña reserva al libro, que es esta. No le gusta que ande en mano de todos, porque no es para que una cosa que lean todos. Y después, otra un poco más seria, que es lo que retuvo el libro en la Inquisición, 12 años. Hasta que fue a 12 años, 13, hasta que se retoma para la edición Princes. La reserva que hace, dice, vamos a ver en qué para esta mujer. Vamos a ver en lo que para esta mujer. Y claro, todo se fue desarrollando así, de un modo tan admirable. Muere la santa, ¿no? El 82, la fama de santa, las obras, se hace entonces, y él tiene una declaración antes de morir, el padre Báñez, muy elogiosa del libro. Así que eso es un poquito la historia de esta confrontación entre experiencia mística de Teresa y los teólogos de su tiempo. Y termino, quería leer aquí un texto de Flit de Ostegui, que es este carmelita, que es muy conocido, cansado, pero creo que nos estamos pasando del tiempo. Bueno, un momentito, sí, vamos a ver. El padre Ostegui, que trabajó juntamente con el padre Efrén, los editores modernos de las obras de Santa Teresa, dice: de aquí la actualidad del doctorado femenino de la experiencia. Hemos comenzado evocando el doctorado teresiano. En esta paradoja teresiana se realizaba la unión entre experiencia y doctrina, entre la aportación típicamente femenina, ciencia del amor, y la del hombre a la teología de la mística. La actualidad del doctorado teresiano estriba en esta aportación experiencial de carácter no teológico, en el sentido profesional, que busca ser reconocida y valorada por la teoría, de la cual pretende ser el locus theologicus, la fuente y a la vez la auténtica expresión. Es lo que hoy todos decimos respecto a la relación entre teología y mística, es locus theologicus de la teología. Gracias.
Pues muchas gracias al Padre Ciro por esta introducción tan magnífica que nos ha hecho al libro de la vida y que seguramente habrá abierto el apetito de seguir, especialmente la gente joven que está aquí y los no tan jóvenes, ¿verdad? De volver a releer o de leer por primera vez no solamente el libro de la vida, sino las demás obras teresianas, ¿no? Muchas gracias, Padre Ciro, ¿no? Y como yo no estoy aquí a título de organizador, sino más bien de participante, no sé si cualificado, pero bueno, participante en todo caso, tengo la plena libertad para dar las gracias realmente a la Facultad de Teología y a la provincia de San Joaquín de Navarra, de los Padres Carmelitas, pues por esta jornada que nos han ofrecido. Creo que me puedo hacer portavoz de todos los aquí presentes, porque la verdad es que nos ha enriquecido mucho a todos, ¿no? Y siempre nos despierta el deseo de conocer más a esta gran personalidad humana, cristiana, santa, Teresa de Jesús, y especialmente también compartir su experiencia, o al menos dejarnos llevar por ella, ¿no? Quizá la mejor manera de honrar este quinto centenario, de participar en él, es justamente meternos, ¿no? en la experiencia de Teresa, dejarnos llevar por ella, ¿no? Y bueno, pues en fin, no sé si debo decir alguna cosa más en nombre de la facultad, pero simplemente mi agradecimiento como participante a todos los que han escuchado, a todos los que han venido, la disponibilidad que han tenido también de estar aquí presentes en la mesa, ¿no? Y agradecer a los presentes pues que en fin, hayan estado con nosotros durante esta jornada, que espero que quizás sea publicada, no lo sé si eso estará previsto, para poder releer con un poquito más de tranquilidad todo lo que aquí se ha dicho, ¿no? Pues muchas gracias a todos y especialmente a los presentes ponentes.